Hola, buenas tardes amigos de Canal 1 México. Les saluda Sandy Romero y en esta ocasión, pues la travesía no va a ser travesía. Vamos a hablar de un tema que considero que es de mucha importancia, es de época y de mucha conciencia sobre todo. Vamos a hablar en esta ocasión de embarazos en adolescentes. Pero para ello, qué mejor que invitar a un experto en la materia. Y tengo con nosotros en el estudio al doctor José Corrales Sánchez, no solo médico, es también amigo y es médico ginecólogo obstetra. Es egresado de la Escuela Superior de Medicina del IPN como médico general y a su vez con especialidad del Hospital Manuel G.A. González, avalado por la UNAM de la Ciudad de México. El doctor Corrales tiene 18 años de experiencia en institución y en privado, así que yo creo que nos puede aportar de forma muy importante acerca de este tema. Y él pertenece al Consejo Certificado de Ginecología y Obstetricia con diplomado en colposcopía y laparoscopía. Buenas tardes, doctor, ¿cómo está? Sandra, muchas gracias por la invitación. Y bueno, pues sí, vamos a hablar de este tema que actualmente nos preocupa. Es un tema que lo vivimos a diario en las instituciones públicas y privadas. Entonces, pues estamos aquí para resolver las dudas que vayan surgiendo. Y muchas gracias que me brindó este espacio para la gente, para poder crear un poquito de conciencia, lo que esté de nuestra parte aportar. Yo creo que es de mucha utilidad. Pero antes que nada, para encontrar para qué punto vamos segmentando y atender desde la A a la Z, por así decirlo, ¿qué es la adolescencia, doctor? Bueno, la adolescencia es el periodo de transición de todo ser humano que va desde los 10 años a los 19 años. Es el periodo de desarrollo físico, mental y social de todo ser humano. Durante este periodo se consolida el desarrollo tanto de órganos de reproducción como del criterio de ambiente social, como de su consolidación respecto a su formación psicológica de todo ser humano, ¿verdad? Claro. Hablando específicamente del desarrollo biológico, es cuando ocurre el mayor crecimiento del ser humano, en este caso de las mujeres. Es cuando se presenta el crecimiento físico, se presenta el desarrollo de sus órganos pélvicos y glándulas mamarias. Se presenta la primera menstruación, ¿sí? Y bueno, esto se lleva a cabo, este desarrollo hasta los 19 años. Okay. Y se consolida su desarrollo psicológico también. Ok, ¿sí? Entonces en la etapa completa de la adolescencia, ahí se subdivide, ¿verdad? Claro, este periodo implica 3 subdivisiones, que sería de los 10 a los 14 años, Okay. ¿sí? De los 14 a los 16 y de los 16 a los 19, ¿sí? Entonces se llama adolescencia temprana, adolescencia intermedia y adolescencia tardía, ¿sí? Esto es importante porque cuando nosotros tenemos una adolescente embarazada de menos de 16 años, implica mayor riesgo, ¿sí? La adolescente de los 16 a los 19 casi se comporta igual que una embarazada en edad ideal de reproducción, que es de los 25 a los 35. Ok. Entonces, para quien piense que ya a los 25 a 35 no va a tener comportamientos adolescentes, estamos equivocados. Lo ideal es que una mujer desarrolle su gestación en el periodo de edad de los 25 a los 35 años de edad. Es cuando se ha observado que los riesgos para la mamá y el bebé son menores, ¿sí? Exacto.
Entonces, si yo tengo una mujercita que se embaraza de los 16 a los 19, casi se comporta igual su desarrollo biológico a una mujer que se embaraza en el periodo ideal, que es de los 25 a los 35. Okay. El principal riesgo en las adolescentes lo implica cuando es en la adolescencia temprana e intermedia, es decir, de los 10 a los 16 años. Ok. Entonces, para saber cómo se va segmentando también, ¿qué caracteriza a un adolescente? Una mujer adolescente está caracterizada porque el desarrollo físico, el desarrollo mental y el desarrollo social están en consolidación, ¿sí? Por ejemplo, un adolescente desde el punto de vista biológico está en crecimiento, ¿sí? Está en desarrollo tanto de sus órganos, tanto física como de sus órganos de reproducción, el útero, ovarios y su desarrollo endocrinológico, ¿verdad? ¿Sí? Entonces la mujer adolescente principalmente va a tener características de que va a requerir sobre todo nutrientes para consolidar ese desarrollo físico. Respecto a la esfera a la psicológica, son adolescentes que tienen ciertas inseguridades, ¿sí? Que son rebeldes, ¿sí? Que desde el punto de vista social también les cuesta trabajo entenderse con los adultos, ¿sí? Por lo general están en un constante reto con el adulto. Sí. Si a esto le agregamos que se embaraza, pues esto nos va a complicar más ese desarrollo, tanto físico, psicológico y social, ¿verdad? Exactamente. Entonces, doctor, ¿qué nos podría decir que implica un embarazo en la mujer adolescente? El embarazo de por sí es una prueba de esfuerzo para la mujer, ¿sí? En el embarazo aparecen muchas enfermedades que no se habían detectado, ¿sí? Por ejemplo, aflora, alguna enfermedad de alguna cardiopatía, la diabetes gestacional, ¿sí? Entonces, si a esto le agregamos que tenemos una adolescente un tanto inmadura desde el punto de vista físico, psicológico, ¿sí? Y agrégale el estrés que implica para esa mujer el estar embarazada, ¿sí? Pues va a ser un embarazo de riesgo, ¿verdad? Claro. Por lo general, una mujercita adolescente requiere suplementos porque está en crecimiento, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, si a esto le sumamos que está embarazada, hay que darle suplementos de calcio, de hierro y de ácido fólico, principalmente, ¿verdad? Entonces, la mujer adolescente se debe clasificar como embarazo de alto riesgo, ¿sí? Más que nada, ¿para qué? Para tratar de llevar ese embarazo para evitar esas complicaciones que se pueden presentar. Aparte, entonces, ¿interfiere con el crecimiento cuando se embaraza un adolescente? Si no le damos los suplementos requeridos, claro que sí. ¿Por qué? Porque si esa paciente de por sí está en desarrollo y requiere suplementos, más súmale los requerimientos del embarazo, exactamente, ¿sí? Entonces, mayor demanda de esos requerimientos. Ok. Vamos a hacer un corte y enseguida regresamos con el doctor Corrales, Canal 1 México y Travesías con Sandy Romero. Gracias. Seguimos aquí con el doctor José Santos Corrales Sánchez, médico ginecólogo obstetra,
hablando acerca de el embarazo en adolescentes. Ya vimos el desarrollo, lo que es la adolescencia, lo que son los riesgos, pero ahora vamos a hablar de panoramas ya más aterrizados. ¿Cómo es el panorama o la tendencia en la actualidad con las embarazadas adolescentes? Definitivamente es un problema, no problema, ¿verdad? Es un reto que tenemos que afrontar los adultos, sí, más los que nos dedicamos al asunto de la salud. Sí. Aproximadamente el 25% de la población mundial son adolescentes. En México tenemos aproximadamente como 22 millones de adolescentes. De ese porcentaje, entre el 18 a 25% iniciaron vida sexual activa. Entonces la probabilidad de que existan embarazos pues, es importante, ¿verdad? Más si a esto le sumas que al inicio de su vida sexual pues no tienen conocimiento preciso de los métodos de planificación, vamos a tener riesgo de que esas mujercitas queden embarazadas a partir de que inician su vida sexual en los siguientes 6 meses o 8 meses. ¿Todavía hay mucha ignorancia con referencia a la información de anticonceptivos, doctor, en los adolescentes? Se hacen campañas por parte del sector salud y bueno, en la práctica privada, ¿verdad? Ajá. Muchos ginecólogos pues son conscientes del problema y médicos en general, ¿verdad? Entonces, sin embargo, a veces no se toman con la seriedad que se deberían de tomar. ¿Sí? Exacto. Entonces, más aparte, si de repente el nivel educativo de la adolescente necesita entender de qué se trata un método anticonceptivo y que no siempre van a ser dañinos para la salud de la paciente, ¿verdad? ¿Tienen ese concepto de que pueden ser dañinos en alguna ocasión, ¿verdad? En algunas ocasiones, sobre todo si no están bien informadas. Claro. Muchas pacientes piensan que pues que no se van a poder embarazar después de que lo suspendan o que los van a subir de peso, que les alteran el ciclo menstrual, ¿verdad? O que usan a diestra y siniestra la píldora del día siguiente. Entonces eso pues sería un manejo no correcto de los métodos anticonceptivos. Claro. Entonces esa es la magnitud que tenemos. Más o menos a nivel estatal hay aproximadamente 45 resoluciones obstétricas en mujeres adolescentes. ¿Sí? Aquí en el estado más o menos. 45 resoluciones obstétricas en adolescentes, ¿verdad? Entonces, si a esto le sumamos día a día, pues da un total como de cerca de 16.500 embarazos en adolescentes al año. ¿Sí? Ese es el panorama, ¿sí? Que tenemos grave. Sí, a nivel pues de este sector de la población. Ay, doctor. Y bueno, ¿cómo es el manejo médico en las embarazadas adolescentes? Definitivamente el manejo médico tiene que ser con un equipo comprometido para entender a estas pacientes, ¿sí? Porque un embarazo preferentemente debería ser planeado, ¿sí? Se supone. Una mujercita que desea tener un bebé, ¿sí? Ella va a cooperar muy bien con el médico, con el personal de salud, en su trabajo de parto, en sus consultas prenatales, en sus medicamentos. Entonces ella va a cooperar muy bien, ¿sí? Pero cuando no es planeado ese embarazo, entonces ya no va a haber ese apego a las indicaciones médicas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo va a ser el manejo de estas pacientes? Preferentemente con un equipo de un ginecólogo comprometido a entender la forma de pensar de esa adolescente. Una psicóloga que nos ayude a ir guiando cómo piensa esa adolescente. Y una trabajadora social que nos ayude a entender el entorno social en el que vive esa adolescente. Y ya concretamente en el área del cuidado prenatales desde el punto de vista ginecológico, esas pacientes tienen mayor riesgo de malformaciones de esos bebés, ¿sí?
se ha visto estadísticamente que las mujeres adolescentes tienen 11 veces más riesgo de tener malformaciones que las mujeres que se embarazan en edad ideal, que es de los 25 a los 35. Sí. Las mujeres con embarazo en adolescentes, sobre todo de 10 a 16 años, tienen mayor riesgo de amenazas de parto prematuro, de síndrome anémico, de ruptura de membranas por infecciones, de infección por el virus del papiloma humano, ¿sí? Y de bebés con bajo peso al nacer, ¿sí? Entonces, todo ese enfoque, el ginecobstetra que va a estar llevando ese control prenatal tiene que estar atento a identificar oportunamente esas complicaciones que se pueden presentar, sin olvidar el entorno social y el entorno psicológico en el que está ese adolescente. Entonces, para ser más específicos, las complicaciones médicas que puede tener una embarazada en el periodo de adolescencia, ¿cuáles son? Principalmente las médicas es síndrome anémico, es poca ganancia en el peso durante el embarazo, ¿sí? Casi siempre relacionado con una mala nutrición, riesgo de partos prematuros y bebés con bajo peso al nacer, ¿sí? Okay. Y ruptura de membranas asociado a infecciones, principalmente. ¿Y las complicaciones en este caso para los hijos? Sobre todo un bebé de una adolescente va a tener mayor morbimortalidad por la prematurez, ¿sí? que se puede presentar en estas mujeres embarazadas, ¿sí? Si estamos hablando que la mujer embarazada tiene más riesgo de ruptura de membranas, de partos prematuros, entonces un bebé prematuro implica mayor riesgo de complicaciones al nacimiento, ¿verdad? Ahora, también otra cosa, las mujeres adolescentes se ha observado que hay mayor mortalidad neonatal, ¿sí? Porque por la inexperiencia que tiene a veces esa mamá de los cuidados del recién nacido, y pues de que a veces es más difícil inculcarles que adopten la lactancia materna como primera opción de nutrición para ese, ¿sí? Okay. Y doctor Corrales, ya digamos, ya ocurrió el embarazo, independientemente de que se haya dado o no el producto, ¿hay secuelas? Definitivamente las secuelas que puede haber en estas pacientes es en una paciente que se embarazó y que tuvo su bebé, ¿sí? Puede haber más riesgo de un síndrome anémico, ¿sí? Porque principalmente por la mala nutrición que ya traía desde la gestación y por el mayor riesgo de sangrado en un parto difícil, que por lo general es más frecuente, o en una cesárea, ¿verdad? Entonces, ¿qué secuela va a haber desde el punto de vista médico? Principalmente anemia carencial, ¿sí? Y también puede haber secuelas desde el punto de vista psicológico por esa adolescente que ahora se ve con una responsabilidad como madre, ¿sí? Y la secuela social que puede haber es que le va a costar más trabajo enfrentar el reto de encontrar un trabajo, de seguir estudiando, ¿sí? De la dependencia económica. La vida se les cambia. Se cambia la vida completamente. Exactamente. Y bueno, ¿qué secuela? Bueno, no, de eso ya hablamos. ¿Qué acciones a realizar podemos compartirle al público, digamos, consejos, cuestión de prevención que podamos decirles? Bueno, el embarazo en adolescentes es un problema que tenemos que enfrentar tanto el sector médico, la sociedad, la familia de la paciente, y bueno, con el apoyo gubernamental, ¿verdad? Sí, claro. Sí, de campañas y sobre todo por medio del sector salud.
lo que se necesita es educar Ujú. y hacer conciencia que un embarazo debe ser planeado a la edad ideal, ¿sí? Y a la edad reproductiva ideal, que es de los 25 a los 35 años, ¿sí? Y bueno, hay su momento para ser madre, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué es mejor decirle a los adolescentes? ¿Abstinencia o prevención, doctor? Definitivamente no vas a poder cambiar la idea de un adolescente, ¿verdad? Ajá. Es luchar contra las hormonas de un adolescente, ¿sí? Entonces no vas a poder decir abstinencia. Entonces, Ajá. pero bueno, tienes que decirles, bueno, si no te abstienes, prevén. Ujú. Ve a una consulta al sector salud o con un ginecólogo de tu confianza para que te orienten en un método de planificación ideal para ti. Entonces, por lo tanto, la educación, la prevención y campañas de difusión de los pros y contras del embarazo en adolescentes, Claro. creo que será la mejor herramienta. Además, aparte del embarazo, yo creo que la gama de las infecciones que pueden obtener, que ya eso es bueno, ese es otro tema que posiblemente abordemos en otro día, Claro. pero yo creo que todo es importante hacer conciencia, ¿no? Y darles esa información. O sea, lo que también cuenta mucho es que no solamente tenemos que ver a nuestro ginecólogo cuando ya estemos embarazadas, cuando traigamos una infección de algo, sino para tener información, llevar a sus adolescentes también para que les den de buena forma todo lo que requieran saber y los riesgos que pueden llevar antes de embarazarse, antes de comenzar incluso su vida sexual. ¿Usted qué opina, doctor? Definitivamente, un adolescente por eso es una persona que, bueno, está en su proceso de maduración, ¿sí? Exacto. Y una adolescente pues requiere la información y la experiencia del adulto que ya vivió esa etapa, ¿sí? Entonces, por eso, adolescentes, acérquense a sus papás, a sus maestros. Y papás, acérquense a su ginecólogo. Sí, ¿verdad? y definitivamente ir al ginecólogo no es, como dice Sandra, cuando ya estás embarazada o tienes una enfermedad, es de forma preventiva. Exacto. Ir al ginecólogo es ir a tu chequeo anual, ¿sí? Exacto. Es desde que la niña empezó con su menarca, que es su primera menstruación, pues ya va a requerir ir a sus chequeos hasta la edad adulta, porque cada etapa tiene sus enfermedades propias, ¿verdad? Exacto. Entonces, prevenir y educar por medio de campañas creo que es la mejor herramienta para ir educando a nuestros adolescentes. Doctor, muchas gracias. Dígales a mis amigos de Canal 1 México en dónde lo pueden encontrar. Bueno, yo ejerzo mi especialidad como médico ginecólogo en forma privada en el Hospital MAC Irapuato, en el consultorio 101, primer piso, y estamos todos los días por las tardes, de lunes a viernes, desde las 4:30 a las 8 de la noche, y los sábados por la mañana de 10:30 a 2:30 de la tarde, y las urgencias pues a la hora que se ofrezcan. El teléfono de mi consultorio es 462-69-320-13 y estamos a sus órdenes en lo que podamos ayudar. Muchísimas gracias, doctor. Pues, amigos, ya tenemos un tema más. Yo creo que es muy importante para que lo podamos comentar con nuestros hijos a la hora de la comida. Esto no nada más es responsabilidad de las mujercitas adolescentes, yo creo que también es tener conciencia por parte de los jóvenes, hombres. Y bueno, no se olviden que pueden dar sus comentarios, sugerencias, mensajes en el nuevo canal que tenemos, en el WhatsApp, que es 462-255-0101, Canal 1 México, y no se pierdan buscarnos y recomendarnos en YouTube, Facebook, y no se pierdan el segmento de Travesías con Sandy Romero. Muchas gracias, cuídense.